noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Como ustedes recordarán, cuando Trump era presidente, Zelensky ya era presidente de Ucrania. Hubo un escándalo. Trump llamó por teléfono al presidente ucraniano Zelensky y le ordenó que investigara los negocios que el hijo de Biden había hecho en Ucrania con una compañía de gas natural, Burisma. Luego Zelensky visitó a Trump en la Casa Blanca. Hemos querido recordar este momento, es muy revelador, breve pero revelador, porque Trump le dijo a Zelensky: a ver si te reúnes con Putin y arreglas tus líos con él. Fíjense la cara que le puso Zelensky. I really hope that you and President Putin get together and can solve your problem. That would be a tremendous achievement, and I know you're trying to do that. Zelensky le puso esa cara de piedra porque ya entonces Putin había invadido Crimea, o sea, una parte de Ucrania, y tenía prisioneros ucranianos que Zelensky estaba tratando de canjear, de liberar. Luego, esta semana, Trump le ha dado una entrevista al periodista británico Piers Morgan. Morgan ayer montó una brutal campaña de propaganda, pero su campaña de propaganda, por lo visto, era mentirosa, porque Morgan y sus editores dieron la impresión torcida, aviesa, deshonesta, de que había sido una entrevista tensa entre él y Trump, tan tensa que había terminado con Trump poniéndose de pie y marchándose raudamente. Esta fue la campaña de promoción que con gran deshonestidad difundió ayer el periodista británico Morgan. Okay, Piers, I'm ready. A former president in denial. I'll be completely straight with you to your face. I think I'm a very honest man, much more honest than you, actually. Really? Yeah. It was a free and fair election. You lost. Only a fool would think You that. think I'm a fool? I do now, yeah. With Excuse respect. me. Okay, with respect, The you have to legislature- produce the hard evidence. Excuse me. The most explosive interview of the year. I don't think you're real. This I realize is just I'm not like- very I just- dishonest. Let's finish up the interview. Morgan versus Turn the Trump. camera off. Pero hoy Trump, al ver que Morgan estaba anunciando la entrevista para el lunes, diciendo que el expresidente se había puesto de pie y había dado por terminada la entrevista a los gritos, irritado, fuera de control, hoy Trump dijo que todo eso era mentira, que la entrevista había sido muy cordial y que había terminado entre risas y abrazos y felicitaciones. Para probarlo, Trump, que tonto no es, deslizó a la prensa rival, a un periódico británico rival al New York Post, que ahora ha contratado a Piers Morgan, la grabación que el director de comunicaciones de Trump, allí presente en la entrevista, había hecho. Y efectivamente esa grabación demuestra, primero, que las preguntas de Piers Morgan eran todas blanditas, suavecitas, amables, amigables. Y entonces, por supuesto, las respuestas de Trump eran una y otra, despachándose a su antojo, desplegando su ego imperial y diciendo que él ha sido el mejor presidente en la historia de la humanidad. Así que este clip, esta promoción de Morgan, traiciona completamente la entrevista. One of the other questions about potentially running again is you've been in that pressure cauldron of the White House with your family. They've all come under huge attack. The children, your wife Melania. Would you be happy to put them back in there? Would they be happy to be back in there? Well, I won't get into that, but I will tell you they all love the country, and we did a great job. I did a great job as president. We had, I think, the best numbers probably of any, even the rebuilding of the military, the right to try. Every single thing we did was a home run. And then we did incredibly on warp speed when this China virus came in. ¿Y dónde está la pelea? ¿Y dónde está la tensión? ¿Dónde está el periodista que formula una pregunta hostil y luego repregunta? Nada de eso ocurrió. Fue un montaje de edición. Piers Morgan permitía que Trump, insisto, respondiera sin ninguna cortapisa, sin ninguna zancadilla por parte del periodista. Trump decía que él había salvado millones de vidas en el coronavirus. Are you glad that the vaccine program works? I know that I was surprised, I'll be honest, but I was pleasantly surprised that you came out and said that you've not only been fully vaccinated, but you thought other people should be. Well, we saved tens of millions of lives. Maybe this would have been the Spanish flu of 1917 had we not come up. And I got it done in 9 months as opposed to, they were projecting from 5 to 12 years. I got it done in 9 months, so I'm very proud of it. You were proud of against that? mandates. Right. Strongly against mandates, but I'm very proud of what we did. I saved, worldwide, tens of millions of lives. Fue un paseo por el Rosedal. Trump tomadito de la mano con Piers Morgan. Claro, en este fragmento Trump le dice: yo soy más honesto que tú, pero no se lo dice de una manera belicosa o pugnaz. Se lo dice de una manera cordial, como una charla, una plática entre amigos, distendida. There is a chance that you're going to be running. Quite clearly, you've made that clear in this interview. I don't think I made it clear. You said you were going to be I happy. think, but I think people are going to be happy. People are unhappy, but I think people are going to be very happy. For those who don't like you,
There's people out there that don't like you. I know you said recently that you were very popular, and I think you're the most honest man in the world. I'm a very honest man. Was that true? Yeah, I think I'm a very honest man. But for those who don't like you, Much more honest than you, actually. really? Yeah. I'm pretty honest. Because I don't think you're real. Really? Yeah, I think I'm a much more honest person in most ways, in most respects. Why am I not real? But we're not going to get into that. Let's finish up the interview. Go ahead. Pero le dice, vayamos terminando la entrevista. No es que se puso de pie, arrojó el micrófono y se marchó enfadado. No. Se lo dijo porque seguramente estaba fatigado de las preguntas edulcoradas, dulzonas de Piers Morgan. No le hizo una sola pregunta difícil, ni una. Bien, es cierto que Trump mete miedo, ¿no? Tiene un aire de acá mando yo, acá soy yo el jefe, el factotum, que muchos periodistas se dejan intimidar. No todos, pero se dejan arredrar, ¿no? Fíjese la pregunta que le hace Piers Morgan. Le dice, si tú vuelves a la Casa Blanca, ¿serías otra persona? Esa no es una pregunta seria. My question is this: what message do you have to people who can't think of anything worse than you running again and will be distressed about it? Would you come back with all the experience you've had of being president? Would you come back a different person? Would you do things a bit differently? So I like this question in a certain way because I came in and I was attacked from day one. Unfairly, Russia was a hoax. The impeachment hoax, number one, number two. It was all a big hoax. The Mueller report. And I had to fight back, and I had to fight back strongly. And if I didn't fight back strongly, I wouldn't have survived. And I say it, and I say it loud. I had two jobs to do: run the country really well, and the second was to survive. ¿Les parece que es una entrevista pugilato? ¿Un combate? Para nada. Es un paseo por el Rosedal, ya digo. Luego Trump le dice a un complaciente, casi adulón, Piers Morgan, yo salvé a la OTAN. No other president went through this fake stuff where fake things were made up like Russia. I'm the one that ended the pipeline. I'm the one that put all those sanctions on. I'm the one that saved NATO. NATO was dead. They had no money. They were broke. And I got the money to pour in from countries that would have never given it. If I wasn't the way I am, you know what would have happened? I wouldn't be there for 2 weeks. 2 weeks. Now, would I like to be a little bit different? Yes. But if I didn't act the way I acted, it would have not been the great success. I mean, asking, Yo no veo pelea, no advierto tensión, no escucho aspereza. No, está conversando. De hecho, Morgan no lo interrumpe. Y entonces Trump le dice que él es un líder inteligente y Biden es un presidente estúpido. but my point is, if you got a chance again, would we see more of that Donald Trump, you think? Depends on smart leadership. You're going to end up with no world. The world is going to be blown to pieces. We have stupid people now running our country. The world is going to be blown to pieces. Pero yo no estoy de acuerdo. ¿No? Biden comete muchos errores y yo se los critico cuando corresponde, pero yo no diría que Biden es estúpido ni que su gobierno lo es. No lo diría. Menos ahora que hay una guerra, ¿no? Pero Trump no tiene esas delicadezas. Ahora, fíjese cómo terminó la entrevista. Así terminó de verdad la entrevista. Se paró Trump, arrojó el micrófono, se fue ofuscado. No, fíjense cómo termina. Al menos podemos escuchar con nitidez, porque este audio es fidedigno a lo que ocurrió, cómo termina. When you don't drink, I don't drink now. this tradition you buy around very well. That is true. That is Did true. you do that? Probably happened. Probably happened. Because I owned the club. I'm sure it happened. Congratulations. Thank you. Thank you very much. Thank you for what you do. Thank you very much. Appreciate it. That was great. Thank you very much. I really appreciate it. Felicitaciones, le dice Piers Morgan, estuviste genial, muchas gracias. ¿Qué tal estuve? Formidable, insuperable. Entonces, ¿cómo hacen un clip que es tan deshonesto que traiciona por completo el espíritu de la entrevista, le miente al espectador, le hace creer que se pelearon cuando no se han peleado? Tanto que ha tenido que salir el propio señor Trump a decir, pero están mintiendo, no nos peleamos, yo no me fui molesto de la entrevista, no me puse de pie de una manera violenta, atropellada, nada de eso ocurrió. Y entonces, por suerte, Trump tenía un asistente que grabó lo que acabamos de escuchar. Las noticias no son buenas para Biden, las encuestas no le sonríen. Fíjense, él lleva año y pocos meses en el cargo y tiene unos números inferiores a casi todos sus predecesores. Apenas marca una aprobación de 41. Trump también marcaba 41 a estas alturas, un año y pocos meses, pero Obama medía 48, Bush hijo 73 y Clinton 49. No son buenos números, claro, para Biden. Hoy por fin Biden habló de la guerra en Ucrania nuevamente, ¿no? ¿Cuándo va a ir a Kiev? Estamos esperando que vaya. ¿Cuándo van a ir Biden y el Papa a Kiev? Estamos esperando que ambos vayan, ¿no? Y Biden anunció más armas sofisticadas para Ucrania, sobre todo drones estratégicos, para que Ucrania pueda ganar el feroz combate en el Donbass. Today, I'm announcing another $800 million to further augment Ukraine's ability to fight in the east, in the Donbass region. This package includes heavy artillery weapons,
dozens of howitzers, and 144,000 rounds of ammunition to go with those howitzers. It also includes more tactical drones. In the past 2 months, we've moved weapons and equipment to Ukraine at record speed. We've sent thousands of anti-armor and anti-missile helicopters, drones, grenade launchers, machine guns, rifles, radar systems. More than 50 million rounds of ammunition had already been sent. Promete mantener la proporción, y me sorprendió, de 10 misiles antitanques contra cada tanque ruso. Dijo una frase que no está en este fragmento, pero que me gustó. Dijo, hay que hablar despacito, pero cargar en el hombro un misil Javelin, y así vamos a ganar la guerra. The United States alone has provided 10 anti-armor systems for every 1 Russian tank that's in Ukraine, a 10-to-1 ratio. With this latest disbursement, I've almost exhausted the drawdown authority I have that Congress authorized for Ukraine in a bipartisan spending bill last month. In order to sustain Ukraine for the duration of this fight, next week I'm going to have to be sending to Congress a supplemental budget request to keep weapons and ammunition flowing without interruption to the brave Ukrainian fighters and continue to deliver economic assistance to the Ukrainian people. En efecto, Biden quiere darle al presidente ucraniano Zelensky $500 millones más, aparte de los 800 millones en armas, para financiar las operaciones, el día a día del gobierno de Kiev. Today, the United States is announcing that we intend to provide an additional $500 million in direct economic assistance to the Ukrainian government. This brings our total economic support for Ukraine to $1 billion in the past 2 months. This is money the government can help use to stabilize their economy, to support communities that have been devastated by the Russian onslaught, and pay the brave workers that continue to provide essential services to the people of Ukraine. Sin exagerar, sin faltar a la verdad, sin hacer propaganda con esto, Biden dijo una verdad del tamaño de una catedral, y es que después de 2 meses de invadir Ucrania, Putin ha fracasado. Putin quería conquistar todo el país, sojuzgar Kiev, instalar en Kiev un gobierno títere prorruso. Nada de eso lo ha logrado. Will last. But as we approach the 2-month mark, here's what we do know. Putin has failed to achieve his grand ambitions on the battlefield. After weeks of shelling Kyiv, Kyiv still stands. President Zelensky and his democratically elected government still remain in power. And the Ukrainian armed forces, joined by many brave Ukrainian civilians, have thwarted Russia's conquest of their country. They've been bolstered from day one by an unstinting supply of weapons, ammunition, armor, intelligence from the nations of the free world, led by us, the United States. Y es verdad, Ucrania va ganando la guerra porque la inteligencia y la tecnología que el mundo libre le ha dado ha sido decisiva para ir ganándola. Todavía no la ganó del todo. Habrá que prevalecer también en el Donbass, donde los rusos han hecho avances importantes, pero ya es un pedazo relativamente pequeño de territorio ucraniano en el cual se está peleando. En el resto, Ucrania parece haber prevalecido, ¿correcto? Además, Biden había anunciado hoy que ningún barco ruso va a poder llegar a las costas de este país, hacer negocios, comercios, intercambios en las costas, en los puertos de este país, ¿no? Biden dijo también hoy que Putin quiere que el mundo gradualmente pierda el interés por la guerra en Ucrania, de tal manera que luego él pueda desatar allí la barbarie, la sangría, la escabechina, que son las especialidades del maléfico señor Putin, ¿no? Como hizo en Crimea, como hizo en Chechenia, como hizo en Alepo, Siria, entre otros lugares. As Russia continues to grind out the military advances and their military advances and the brutalities against Ukraine, Putin is banking on us losing interest. That's been my view. You heard me say this from the beginning. He was counting on NATO, European Union, our allies in Asia, cracking, moving away. He's betting on Western unity will crack. He's still betting on that. And once again, we're going to prove him wrong. We will not lessen our resolve. Antes de ir a la pausa, cuando Biden era vicepresidente de Obama, ¿se llevaba mal con Putin? Yo no lo recordaba con precisión. Pero resulta que, según el testimonio de Blinken, que es ahora su ministro de Exteriores, su secretario de Estado, Tony Blinken, cuando Biden era vicepresidente de Obama, era Obama el que se llevaba mal con Putin y era Biden el que hacía grandes esfuerzos para reconstruir la relación o mejorarla. Lo dice el propio Blinken. The reset because at the start of the Obama administration, we had the impression that the relationship between the United States and Russia was at a low point and could and should be better. That despite our profound differences, there were so many areas where it made sense to try to cooperate, and it was worth giving that a shot. And actually, Vice President Biden was the one who first advanced the reset. The very first foreign policy speech of the Obama administration was at the Munich Security Conference in February of 2009. That was Biden, and that had the reset in it. Bien, vamos a la pausa. Al volver, todo lo último de la guerra en Ucrania, la heroica resistencia en Mariupol, pero también las más flamantes paparruchadas que ha dicho el elefantiásico dictador venezolano. Ya regresamos.
Bueno, el dictador venezolano Maduro nos tiene, por supuesto, bien acostumbrados a decir redondas idioteces. Hoy honró esa tradición. Hoy no ha sido la excepción. Maduro comenzó diciendo algo que es groseramente falso, que la economía rusa es una de las más poderosas del mundo. Rusia tiene una economía poderosa. Es una de las primeras 10 economías del mundo. Pero el efecto boomerang ha golpeado la economía de Europa, de Estados Unidos y del mundo. Y ha generado una inflación récord. La inflación en marzo en Estados Unidos fue récord. La inflación más alta en 40 años. ¿Es cierto que Rusia es una de las potencias económicas mundiales, como dice Maduro? Yo no soy un economista, no soy un experto, pero leo 3 periódicos en inglés, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal. Y recientemente recordé que había leído un brillantísimo ensayo del Premio Nobel de Economía, este sí que sabe, ¿no? Paul Krugman. En ese ensayo, Paul Krugman afirma, entre otras cosas muy lúcidas, que él pensaba que Rusia era una potencia de tamaño mediano, como Reino Unido o Francia. Dice, la verdad es que estaba siendo generoso al describir a Rusia como una potencia de tamaño mediano, como Reino Unido o Francia, porque el Producto Interior Bruto de Rusia es la mitad del de Francia y la mitad del de Reino Unido. Entonces, dice Paul Krugman, parecía sorprendente que un Estado con tan poco peso económico, o sea, no es una potencia económica, pudiera sostener un ejército de categoría mundial y altamente sofisticado. Pues tal vez no podía sostenerlo. La guerra puso en evidencia que es una economía tercermundista, ni siquiera una potencia de tamaño mediano, con un ejército tercermundista. Luego Maduro tiene el morro, el cinismo de decir que la inflación en España está alta. ¿Y en casa cómo estamos? La inflación en España es la inflación más alta desde 1985, para poner 2 ejemplos. Y eso ha impactado productos como el trigo, los aceites, la soya, el maíz amarillo. Ha impactado el precio con que se vende y compra, la transacción. Ha generado inflación en productos en el mundo. Ustedes lo saben, ¿verdad? Si será caradura este bigotudo palurdo de Maduro, escandalizándose con la inflación en España. ¿Es alta la inflación en España? Sí, es alta. ¿Es alta la inflación en Estados Unidos? Sí, es alta. Acá estamos en 8.6% anual. Canasta básica estamos en 12, en 15%. Es un montón. Acá es la más alta desde el año 81. En España casi igual. Ahora, ¿cómo estamos por casa, señor Maduro? Venezuela tiene una inflación de 700%. Eso ya no es inflación, es hiperinflación. Maduro dice la inflación más alta en España desde el 85. Bueno, esa es la inflación más alta en Venezuela desde que Venezuela se fundó como república. Y Maduro da clases de política exterior, de economía, Rusia, la inflación en España. Luego habla del efecto boomerang. Este hombre, que es virtualmente analfabeto, no sabe lo que es el boomerang. Nosotros nos estamos preparados, puedo decir, para enfrentar el impacto del efecto boomerang sobre la economía occidental y mundial, producto de las aberrantes sanciones contra la economía rusa. Son aberrantes las sanciones. Pero hay mucha arrogancia en Occidente, mucha arrogancia. Es decir, que Maduro postula la idea peregrina de que Occidente ha querido castigar económicamente a Rusia por la guerra en Ucrania, pero las sanciones le han rebotado y se ha castigado a sí mismo. Esta es la idea de Maduro, ¿correcto? Creo que lo he interpretado lealmente. Y él dice que es un efecto boomerang, o sea, él sugiere que el boomerang es una cosa indeseada. Él cree que el boomerang es tú tiras una piedra y de pronto la piedra da una vuelta, regresa y te impacta en la cabeza. Pero eso no es el boomerang. El boomerang es un arma arrojadiza que crearon unas tribus indígenas en Australia, una lámina de madera curvada, que tú la arrojas y va haciendo un movimiento giratorio, pero tú la arrojas con el deseo, con la intención de que regrese a ti. No es que regresa accidentalmente a ti, o no es que haciendo una pirueta impensada vuelve a ti y te hace daño. No. El boomerang es un arma arrojadiza con un movimiento giratorio que vuelve al punto de partida. Esa es la intención de quien lo arroja. Pero Maduro no lo entiende, no lo entiende. Esas sanciones deberían ser levantadas como las sanciones a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua y a todos los pueblos del mundo. Son aberrantes. El concepto de sanciones te demuestra que la economía no es neutral, que la moneda, el dólar, no es neutral, que los bancos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, no son neutrales, que muchas de las instituciones llamadas multilaterales están al servicio de la política, de la ideología, de la lucha de poder de los que mandan en Estados Unidos y en Europa.
Este baboso de Maduro pide al mundo libre que sea neutral. Vamos a ver, ¿puede uno ser neutral frente a una guerra como la que ocurre en Ucrania? ¿Debe uno ser neutral? Es una invasión, es un acto de barbarie, es un genocidio sistemático, es un exterminio de la población civil inocente. ¿Por qué va a ser neutral el mundo libre? No corresponde ser neutral ni con la barbarie de la guerra en Ucrania, ni con la barbarie de las dictaduras cubanas y venezolanas. No corresponde ser neutral. Y están muy bien puestas las sanciones. Y luego dale Maduro con el boomerang. Dale con el boomerang. Por eso es el factor boomerang. Ustedes saben qué es un boomerang. Ustedes han lanzado un boomerang. Ustedes lanzan el boomerang va para allá. Y usted cree que le va a pegar en la cabeza al Alfred Nazaret, que está al frente mío. Y no, si no se regresa y le pega en la cabeza a usted. Y las sanciones de Estados Unidos, de Occidente contra Rusia, ha generado un efecto boomerang contra los pueblos de Occidente, de Estados Unidos y del mundo. Y está afectando a todos los pueblos. No es verdad. Las sanciones no le han pegado en la cabeza a la economía de Occidente, le han pegado en la cabeza a la economía rusa. Puedo citar nuevamente al Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, cuyo ensayo reciente en el New York Times se titula, irónicamente, Rusia es una superpotencia Potemkin. O sea, no es una superpotencia, ni siquiera es una potencia de tamaño mediano como Francia o Reino Unido. Dice, Rusia es aún más débil, la economía, de lo que la mayoría de la gente, incluso quien escribe, parecía haber advertido. ¿Ah? Escribe Paul Krugman. Dice también, Rusia está empezando a parecer incluso más débil económicamente de lo que era antes de ir a la guerra. Entonces, no es una superpotencia económica y la guerra va a rebajar todavía el menguado poderío económico ruso. Está clarísimo. Sin embargo, el señor Maduro considera que Rusia, por supuesto, va ganando la guerra en Ucrania, ¿no es cierto? Que Rusia es una economía de un poder colosal y que el boomerang, dale con el boomerang, va a regresar y va a ser brutal contra el señor Biden. El efecto boomerang es brutal. Pretendiendo, es como quien lanza un misil. Lanzan un misil contra Moscú y se les regresa. Habrá alguien sensato en los Estados Unidos de Norteamérica y en Europa que piense que estos efectos se van a mantener en el tiempo y que mientras con más sanciones generan más efectos negativos. Habrá alguien que lo piense, ojalá. Sin embargo, y a pesar de las mentiras destempladas del dictador elefantiásico Maduro, a Putin le está doliendo que Occidente le ajuste las clavijas y Putin ha demostrado en el teatro de operaciones, en Ucrania, que ni es una economía primermundista ni tiene un ejército primermundista. Porque los ucranianos, con misiles Stinger y Javelin, le van ganando la guerra. Y el rublo se ha desplomado. Y bien es cierto que por ahora Rusia todavía vende un poco de gas a Alemania y a Italia y vende un poco de petróleo marginalmente. Pero en este ensayo de Paul Krugman, él terminaba diciendo, y esto es interesante, que espere Putin a la primavera y al verano y las cosas van a cambiar. Decía, Europa usa el gas ruso sobre todo para calentarse, pero el consumo de gas ruso es 2.5 veces mayor en invierno que en verano. No estamos muy lejos del verano europeo. El invierno, dice Krugman, terminará pronto y la Unión Europea tendrá tiempo de prepararse para otro invierno sin gas ruso. Bueno, usted decide a quién le cree, ¿no? Yo no le creo a Maduro y le creo al Premio Nobel de Economía del New York Times, Paul Krugman. Ya regresamos. De vuelta al programa. Uno habla de la guerra desde la comodidad de estar aquí, ¿no? En una tribuna en Miami. Ahora, ¿cómo será estar allá, ¿no? En medio de la guerra. Fíjense, un diario británico capturó el estruendo, el fragor, el vicioso estrépito de la guerra, ¿no? La gente sale corriendo, los perros ladran, las casas se incendian. Esta es la guerra, de verdad. Así se oye la guerra. ¿Imaginan vivir así todas las noches en los pueblos y las ciudades de Ucrania? Y luego, con un cinismo, con un desparpajo inmundos, sale el déspota ruso Putin a decir que han liberado el puerto ucraniano de Mariupol, pero le ordena a su ministro de Defensa abortar la operación
de entrar a la fábrica de acero donde hay centenares de combatientes ucranianos. Le dice, no, abortemos ese ataque a la fábrica de acero. Решение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех. Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска. Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Resulta entonces que el sanguinario, desalmado, tirano de Moscú quiere ahora parecer un buen muchacho, ¿no? No, ordeno abortar la entrada a la fábrica de acero de Mariupol. Ordena abortar la entrada porque si entrasen, quizá perderían, puesto que centenares o quizá millares de combatientes ucranianos están en los túneles, en el sótano, bajo tierra. Y son unos túneles muy vastos, interconectados. Por eso es que es muy difícil para el invasor ruso capturar esa fábrica. Entonces Putin, dándose aires así de perdonavidas, le dice a su ministro de Defensas, que asiente a Dulón, pídanles a esos ucranianos que se rindan, que depongan las armas, que van a recibir un trato digno. Sí, cómo no. Нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Actos jurídicos internacionales pertinentes. ¿Cómo no? ¿Le podemos creer a este déspota, a este sádico señor Putin? Por supuesto que no. Y entonces, en las afueras de la fábrica de acero, que es uno de los focos de resistencia todavía en Mariupol, porque hoy la prensa libre e independiente ha dicho, no es verdad que Rusia ha conquistado toda la ciudad de Mariupol. Partes, bolsones de ella sí, pero todas no. Se oyen estas voces metálicas de los jefes militares rusos conminando a los ucranianos a rendirse, que no se van a rendir. Ваше командование сбежало. Резервы разбиты. Помощи не будет. При дальнейшем сопротивлении вы обречены на смерть. Ваш единственный шанс выжить – это сложить оружие и уйти из Мариуполя. En una zona al menos del puerto de Mariupol, un soldado ruso da la impresión, un tanto pálida, de que están en control. Попытки прорыва националистов возможны всегда, но подступы все к порту перекрыты. Там же есть еще черта города, которая тоже контролируется войсками. А до порта со стороны Азовстали довольно-таки большое расстояние. В порту обстановка сейчас довольно-таки спокойная. La prensa seria de Occidente dice a esta hora de la noche que los rusos no han conquistado todo el puerto de Mariupol, o no todavía, porque hay focos de resistencia latentes de los ucranianos. Dicho eso, el canciller ruso, que también es un hombre malvado, perverso, Lavrov, Sergei Lavrov, concede una entrevista en inglés, por supuesto, al canal oficial ruso, a Russia Today, ¿no? El canal amordazado, canal censurado, de propaganda. Y dice, esto es de terror, ¿no?, que de los canales de Estados Unidos el único que dice la verdad es Fox News. Entrevista en inglés al ministro ruso de Exteriores. Nuestro papel en la guerra por la información es minúsculo, dice Lavrov. Dominan Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia y manipulan. No hay ningún medio occidental independiente. Solo Fox News intenta presentar un punto de vista alternativo. El canal conservador estadounidense, crítico con Biden, gana protagonismo en Rusia. Cuando un presentador estrella cuestionó las sanciones a los oligarcas, enseguida se hicieron eco las agencias de noticias en Moscú. De pronto entonces, una fantástica, maravillosa coincidencia, muy sospechosa coincidencia, ¿no? A Putin y a Lavrov, a ambos les gusta mucho el canal Fox News. A Trump le encanta el canal Fox News. Fox News es amigable con Trump, Fox News es amigable con Putin. Qué raro, ¿no? Y entonces Lavrov, el canciller ruso, dice que por eso la televisión oficial rusa cita muy a menudo como una fuente sólida, confiable de información al periodista verborrágico de Fox News, Tucker Carlson. Esta es la estrella de Fox News, pro-Trump, por supuesto, que los rusos presentan como un modelo de periodista ejemplar. Los estadounidenses acusan a Biden de destruir su propio país con las sanciones. Cuando sugirió que Estados Unidos desarrolla armas biológicas en Ucrania, para Radio Sputnik fue la confirmación definitiva. Cuando dijo que a Biden le viene bien la guerra para sus planes energéticos, una agencia rusa tituló «Se ha revelado la verdad sobre por qué Biden apoya a Ucrania». Las menciones a Fox News en medios rusos se han disparado este año, un 214% según un estudio de Signal Labs.
Es increíble, ¿no? Cómo Fox News y este periodista en particular sirven a la causa rusa, que es una causa enemiga de la libertad y de la paz. Y dicen que Biden está contento con la guerra, que Biden está preparando armas biológicas para usarlas en la guerra. Por favor, no se puede mentir así. Mienten con tanto descaro que, por supuesto, la televisión oficial rusa recoge esas mentiras y las propaga por el mundo como verdades irrefutables. Una vergüenza, un bochorno. A mí, como periodista, la verdad me da vergüenza ajena que en Fox News, para adular al señor Trump y para glorificar al señor Putin, terminen despedazando la verdad. Ya regresamos. Bueno, extraditan a Estados Unidos al expresidente hondureño Hernández, ¿no? Por narcotraficante. Él dice que es inocente, pero por supuesto yo no le creo. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, defendió el jueves su inocencia, poco antes de ser extraditado a Estados Unidos. Lo hizo en un mensaje difundido por su esposa en Twitter. Ustedes saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de Honduras. Dimos nuestro máximo esfuerzo por nuestra nación. Y es lamentable que aquellos que convirtieron a Honduras en uno de los países más violentos en la faz de la tierra, que esos villanos ahora quieran ser héroes. Bueno, es una pena, ¿no? Es una pena, pero me temo que le van a dar una condena severa. Aquí a la justicia no se la puede tontear así tan fácilmente, ¿no? Si uno se dedica a mandar vuelos y vuelos y vuelos con cocaína a Estados Unidos, después te caen encima, ¿no? Estados Unidos pidió la extradición de Hernández para juzgarlo por narcotráfico, un delito que en ese país es castigado hasta con cadena perpetua. En la solicitud, los fiscales estadounidenses aseguraron que entre 2004 y 2022, incluso antes de que fuera presidente, Hernández participó en la conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína. Según el documento, mediante la conspiración se transportaron aproximadamente 500.000 kilos de cocaína a través de Honduras, con destino a Estados Unidos. Le van a dar cadena perpetua. Bueno, este domingo el presidente francés Macron va a la reelección. ¿Ganará? Yo creo que sí. Aquí, boxeando. Por lo visto es partidario de Macron el otro combatiente, ¿no? Esto ha sido todo por hoy. Seguiremos conspirando mañana. Muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana.